Martes a la noche fue un hecho realmente muy importante. Mostrar una posición cohesionada y alertando a la Argentina de que la patria piquetera, planera, no puede triunfar en la Argentina. Que la violencia es un mal camino y que hay que construir con la Constitución y con la ley un camino de salida que tiene que enfocar a la Argentina capitalista. Así que yo creo en que tenemos que resolver esto democráticamente, que la primaria es el último escalón de un camino que tiene que tener razonabilidad. Y bueno, y después hay que acompañar al que gana. Me parece que esta experiencia de Jujuy nos dejó esto y nos ayudó a construir un escenario y una imagen muy potente de cara a la sociedad. Mientras seguimos conversando, ponemos lo que dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta sobre Jujuy en la presentación de Miguel Ángel Pichetto como primer candidato a diputado de su espacio y futuro presidente de la Cámara. Bueno, cuando lo tengas, ¿eh? Dale, Pablo. No, bueno, lo mismo. Lo que me pareció además y le voy a preguntar a Facundo Nejamsky también, lo que me pareció que también al empezar a mostrar dos bloques con fortaleza, porque hay un Pichetto, hay un Cristian Ritondo, hay un Luis Petri, habrá un Gerardo Morales, digamos, hay equipos que si después los juntás y con inteligencia, los dos y con generosidad, los dos grupos dicen, mirá, integremos estos grupos, creo que va a ser un esfuerzo potente. Facundo, de la interna que parecía desorientar a todos, ¿ha habido un orden en estos últimos días? Lo más interesante que parece que han dejado de querer pegarse bajo la cintura y hacer una disputa, a ver, como lógicamente tiene cualquier espacio político, cuando hay dos proyectos o diferencias, pero con reglas claras y aceptando que gane uno, gane el otro. Después de ese periodo de competencia van a tener que recorrer juntos un camino si quieren llegar a ser gobierno en la Argentina. Creo que desde ese sentido registrado desde tu consultora que los afectaba electoralmente. Absolutamente. Esa disputa llena de chicanas, de violencia verbal, no es atractivo para el votante de Juntos por el Cambio. Me parece que tiene, digamos, un gusto por otro estilo de hacer política, por otra manera de hacer política. Creo que este es un mejor camino y además me parece que cuando aparecen los grandes episodios de la política nacional, después vemos quién tiene razón, que no importa eso. Cuando aparecen los grandes episodios de la política nacional, se cohesionan, pero además aparecen como dos coaliciones que están disputando por el futuro del país y tiende a parecer muy solitario el esfuerzo de Javier Milei como un espacio político al cual le falta alguna densidad que todavía no ha demostrado tener. No quiero decir con eso anticipar que se infló, que se pinchó, porque digo, eso lo vamos a saber recién el 13 de agosto. Pero el año electoral va marcando tiempos. Exactamente. Y lo que veo simplemente es que ha habido un tiempo en donde, por ejemplo, el episodio Jujuy ayudó a broquelar a las dos grandes coaliciones. Para mí ordenó un poco y a la vez, por razones propias de la fuerza de Milei, se empezó a desgajar porque no tiene armado territorial, porque tuvo problemas en la elección de los candidatos, porque hubo verdaderamente un problema de estructura, y eso lo está sintiendo todavía. Pongamos lo que habíamos pedido y seguimos conversando, que está interesantísima la conversación. Dale. En vez de preocuparse el presidente por la violencia, en vez de preocuparse el presidente por la gente que quedó herida, que todavía estaba en algún hospital, en vez de preocuparse por la agresividad con la que algunos vándalos y delincuentes quisieron incendiar la legislatura de la provincia de Jujuy, incendiaron autos, tiraron piedras, en vez de preocuparse por eso, de lo cual no hizo ninguna mención de actos de altísima violencia, el presidente cuestiona una reforma que fue siguiendo todos los pasos constitucionales, institucionales que fija la Constitución de la provincia de Jujuy. Se hizo una votación, una elección, votaron el 50% de los jujeños prácticamente a favor de la reforma, se dieron los pasos, se constituyó la Asamblea Constituyente, votaron casi en total mayoría, incluidos los constituyentes del partido del presidente. Ellos votaron la reforma, con lo cual, digamos, se siguieron todos los pasos que corresponden, una reforma con la cual además en su visión yo coincido totalmente. Bueno, Miguel. Esto obedece a la presentación que le ordenó
el presidente al ministro de Justicia de plantear la inconstitucionalidad de algunos artículos de la reforma de la Constituyente. Lo que me parece que el gobierno no ve ni mira es que ha habido un acto insurreccional en Jujuy. Alentado, ¿Qué significa insurreccional? bueno, un Miguel? acto de sedición contra las autoridades legítimamente elegidas, un atentado a símbolos del Estado, como es la legislatura, al ingreso de gente de afuera de la provincia que fue a generar disturbios y daños contra inmuebles que son del Estado, a ingreso también de ciudadanos bolivianos. Ahora, Miguel, que están vinculados con el sector de Evo Morales. Miguel, hay fiscales federales y jueces federales que lo vean desde esa perspectiva, Bueno, porque perdón, usted Está hablando desde de un el Senado, derrocamiento. usted del Senado conoce muy bien, ha pasado por el Senado los nombramientos de jueces y fiscales. ¿Qué fiscales y jueces tenemos que la figura de la sedición, el atentado contra la democracia? Es que si nosotros No no aparece. logramos restablecer, Pablo, el principio del orden jurídico, de la Constitución, la vigencia de la ley, la Argentina va hacia el abismo, está perdida. Este es el dato central de la realidad de Jujuy. Y la realidad de Jujuy es de fortalecimiento de Juntos por el Cambio. Opera al revés. La visión de la mayoría de la sociedad que está en contra de la violencia se solidariza y aumenta el volumen de la opción opositora. Esto me parece que es cuando algunos diputados salen a decir que esto es lo que viene, es al revés. Y después también, a mí me parece también... ¿Es al revés en qué sentido, Miguel? Produce un efecto totalmente negativo en el gobierno. Claro. Que este gobierno que además ya no existe. Porque no entiende que la sociedad digamos, reclama orden, dice usted. por supuesto. Paz, el orden orden. es inherente al ejercicio del gobierno, la autoridad, la paz social, el diálogo de los argentinos. También hay un silencio atroz. Yo no es que tenga una temática monotemático. Ya sé, Con la lo que pasa en la iglesia. Patagonia. Atroz, Ya sé, la iglesia. episcopal, no hay una palabra que convoque a la unidad de los argentinos. Y cuando salen algunos muchachos que están vinculados, Juan Grabois. sí, Juan Grabois, no dicen nada, silencio, alientan que la sangre va a correr por las calles y no dicen nada. Bueno, me parece que la violencia verbal es el anticipo de la violencia física. Entonces, si nosotros no ponemos arriba de la mesa esta discusión y este debate, el riesgo es que el país pueda llegar a ser un país fallido, donde las instituciones no funcionen y donde el Estado paralegal sea más poderoso que el propio Estado en capacidad de respuesta. Esto es lo que está pasando. Facundo, ¿lo muestran, digamos, el humor social muestra lo que dice Miguel Ángel Pichetto? Eso no necesito No lo vas a- medir. todavía no lo mediste. No necesito medir la cuestión Jujuy para saber que es una aspiracional de toda sociedad el orden, la paz, la tranquilidad. Eso no hay ninguna sociedad en el mundo Que que quiera valore el desorden, que valore Claro. la conflictividad, que la sociedad argentina sea una sociedad que tiene conflictos sin resolver, que por ahí tiene una conflictividad más alta que otras sociedades que nosotros conocemos, no quiere decir que la sociedad valore eso. Tiene que convivir con eso porque, bueno, digamos, forma parte de temas no resueltos que tiene que Perdón, resolver la como no sociedad valoro la Tiene que inflación, superarlo Liliana, también. ¿no? Como no valoro la inflación, y la inflación sigue estando, porque acá estamos hablando de cierre de listas, de cosas. Pero y la inflación es algo que también es violento. ¿La es inflación va a violento ser de no cuánto? poder Por supuesto. planificar tus gastos. Es Exactamente. violento no saber si llegas a fin de mes. Es violento que no te alcance. Es violento que no puedas ahorrar. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la inflación que creemos que es una normal. locura. Es violento, no es Liliana, normal. es violento el mundo de los herencianos Sena. ¿Cuántos Claro. herencianos Sena hay Emerencianos, en la sí. Argentina? ¿Cómo se llama? Emerenciano. Emerenciano, bueno. Desfilaban con boina roja y bandera del Che Guevara y manejaban el mayor presupuesto de la provincia para estatal. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos cruzan el conurbano? Alimentados. Siempre financiados por el Estado. De paso, digámosle a nuestra Miguel, audiencia, Miguel, vamos a ir al Chaco dentro de un ratito. Sí, vamos a Cuidado estar. porque Al Chaco, Capitanich intervino la fundación de Merenciano con un profundo sentido político. Sí, sí. Y además, un Capitanich, es decir, para que haya un emerenciano o para que haya una Milagro Sala. Tiene que haber un Capitanich y tiene que haber una Cristina, Pero agrego.
Y tiene que haber, y hay un conurbano cruzado por un montón de merencianos. Exacto. ¿Y cuántas organizaciones tenés que son las que controlan los recursos y hacen la intermediación? Dejo planteada con los una pobres? pregunta, tengo que hacer un aviso y dejo planteada una pregunta para que me la conteste después. La alianza táctica que se vio en Jujuy del kirchnerismo tirapiedra con la izquierda más dura, ya se dio en 2017. ¿Cómo van a enfrentar eso si son gobierno? Esa es la pregunta. Si necesitas efectivo,